Buenas tardes a todos. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar sesión pública para recibir como académica correspondiente de esta corporación a la doctora doña Pilar Gil Adrados. El señor secretario, en pie, le da el particular del acta. Decreto 10 de 2017 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académica correspondiente electa de esta corporación a la ilustrísima señora doña Pilar Gil Adrados. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado en la resolución de 21 de septiembre de 2016, BOE, Boletín Oficial del Estado número 242, de 6 de octubre de 2016, académica correspondiente electa de esta academia a la ilustrísima señora doctora doña Pilar Gil Adrados. Para tomar posesión, la electa deberá dar lectura al discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se le entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 27 de noviembre de 2017. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez; el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Miguel Ángel Aparicio Tobar, académico del número, que efectuará la presentación de la nueva académica correspondiente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. Siempre es un honor recibir el encargo de presentar a un nuevo miembro de esta institución. En este caso, es una satisfacción por ser la nueva académica presentada a una gran veterinaria con una excelente trayectoria profesional y por dar cumplimiento a la disposición adicional primera del Real Decreto que aprobó el actual Estatuto de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España relativo a la presencia de las mujeres en la comunidad académica. Agradezco a la Junta de Gobierno la encomienda realizada. Presentar a la nueva académica correspondiente, la doctora Pilar Gil Adrados, es fácil porque llega a esta Real Academia con un gran bagaje, a pesar de que todavía tiene una larga carrera por delante. La formación de la doctora Gil Adrados no solo se ciñó a las ciencias veterinarias, licenciatura que cursó en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y en la misma facultad y universidad consiguió el doctorado en el año 2012. Además, tiene una formación en otros ámbitos que han ido dando forma a su perfil y actuación profesional. Consiguió el máster en Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Castilla-La Mancha. Dentro de esa misma línea política y administrativa, profundizó mediante el curso superior de Dirección y Gerencia Pública, entre otras actividades formativas de posgrado. Continúa su afán por el conocimiento a través de los estudios de Ciencias Políticas y de la Administración que ha finalizado en la UNED. Su carrera profesional ha estado vinculada a su Castilla-La Mancha natal a través de diferentes puestos en distintas responsabilidades. Desde técnico superior en la Consejería de Agricultura, cuando se incorporó al servicio de la Administración Autonómica, pasó por la escala administrativa hasta la jefatura de servicio en distintos servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siempre relacionados con temas de la Unión Europea y más en concreto sobre cuestiones de la política agraria comunitaria, como el Servicio de Asuntos Europeos o el Servicio de Medidas Agroambientales o el de Pago Único, y más reciente es la coordinadora del Programa de Desarrollo Regional Rural. Desde este puesto ha tenido que defender en reiteradas ocasiones los proyectos, líneas y medidas sobre desarrollo rural presentados por su comunidad autónoma ante la Unión Europea, en ocasiones ante evaluadores cautelosos y correosos, sabiendo transmitir en todo momento la realidad de la ganadería castellano-manchega y la importancia de la implementación y ejecución de esos programas para el desarrollo de aquellas. A lo largo de su carrera ha sido patente su interés por participar en instituciones académicas y profesionales, como su pertenencia al Consejo Autonómico de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha, su pertenencia a la Academia Iberoamericana de la Rábida,
más recientemente, o su ingreso en la Real Academia de Doctores de España como académica correspondiente, institución en la que ingresó en 2013. Ha participado en distintos proyectos y programas, como los programas de ordenación y producción ganadera, el Plan Estratégico de la Ganadería de Castilla-La Mancha o el más reciente, por citar solo algunos, el Comité del Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020 en el reto Seguridad Alimentaria, Agricultura, Silvicultura Sostenible, Investigación Marina y Bioeconomía, como experta autonómica. En su faceta como investigadora es de destacar la publicación de la obra Crisis sanitarias, políticas comunitarias y sector productor. También ha redactado y publicado capítulos en 14 obras colectivas sobre diversas cuestiones ganaderas y de seguridad alimentaria. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, ha participado en numerosos congresos y en cursos de formación dirigidos a veterinarios. La doctora Gil-Adrados ha manifestado siempre un gran interés y dedicación por las cuestiones del mundo ganadero y de su tierra, tratando de trascender más allá de la inmediatez y proyectando su interés por nuevos retos. Amante de su tierra castellano-manchega, pero ciudadana del mundo, ama viajar y conocer el planeta cada vez más pequeño en el que vivimos, pero por encima de todo siente pasión por los caballos, al cuyo cuidado dedica muchas de las horas libres de las que dispone. Sobre el discurso que va a pronunciar, tan solo unas palabras que sirvan más de presentación que de análisis, ya que cada cual hará el suyo. Tan solo decir que hablará sobre bienestar animal desde una perspectiva no siempre abordada. Si tuviéramos que sintetizar para un titular el contenido de su discurso, en un ejercicio de atrevimiento diríamos que trata del bienestar animal desde la ética al desarrollo. Efectivamente, valores, principios y normas jurídicas constituyen el sustrato que los individuos nos concedemos y respetamos para poder vivir en sociedad, también en el ámbito del bienestar animal. Desgraciadamente estamos viendo y sufriendo lo que sucede en otros ámbitos cuando no se respetan los valores y las normas. Partiendo de los valores, llega al análisis del bienestar animal en los planes de desarrollo rural, segundo pilar de la política agraria comunitaria, y precepto contenido en los principios de la condicionalidad, y a la importancia que estos planes tienen para el desarrollo en importantes regiones. Es necesario partir de estos principios y valores, como muy bien analiza la doctora Gil-Adrados, para comprender el desarrollo que ha tenido esta rama en el ámbito veterinario. Es necesario establecer puentes entre estos dos campos diferentes, como dijo el profesor Fraser de la Universidad British Columbia de Vancouver. Hemos empezado a movernos entre dos culturas separadas, una basada en la ciencia y otra en la filosofía, y gradualmente nos dirigimos hacia una mayor integración entre la ciencia del bienestar animal y la ética del uso animal. Doctora Gil-Adrados, sed bienvenida a esta institución que desde hoy es la suya y aportad a la veterinaria y a esta Real Academia todo cuanto podáis. He dicho. Tiene la palabra la doctora doña Pilar Gil-Adrados, que dará lectura a su discurso de ingreso titulado El bienestar animal en la producción primaria y la política europea de desarrollo rural. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, queridos familiares y amigos. Leer este discurso ante ustedes tiene para mí un especial significado porque con mucho orgullo, no exento de respeto y humildad, he llegado a cruzar el umbral de esta docta y prestigiosa Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a la que manifiesto de manera sincera mi gratitud por distinguirme con su reconocimiento. Mi agradecimiento para los académicos que generosamente avalaron mi candidatura, don Amalio de Juana Sardón, don Luis Mardón Sevilla, don José Manuel Pérez García, don Juan Antonio Ordóñez Pereda y al presidente de la sección de zootecnia, don Miguel Ángel Aparicio Tobar, a quienes reconozco su deferencia y que me distinguen con su confianza y su amistad. A los académicos que apoyaron mi candidatura y a los que me han brindado una afectuosa acogida, a los que ya no están, maestros de imborrable recuerdo, a mis compañeros de profesión y a mis amigos, a mi familia, en especial a mis padres, que no dudan nunca en apoyarme en cualquiera de mis empresas por peregrinas que éstas pudieran parecer, pues compartimos el espíritu creativo. A todos ellos, mi gratitud.
Verdaderamente, mi trayectoria profesional no está dedicada a la ciencia en stricto sensu, pero mi firme convicción de que el conocimiento útil, el que nos ayuda a progresar, puede alcanzarse de distintas maneras, ha sido una de las principales razones de mi empeño e ilusión por formar parte de esta digna y respetable institución. Probablemente faltaría la verdad si no confesara mi inicial duda e indecisión al valorar qué podía aportar a esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, lo que me obligó a hacer un repaso mental de mi experiencia profesional. Desde niña he estado relacionada con la veterinaria y con la ganadería, tareas bien distintas a las que amo por igual. En nuestra casa, en la dehesa toledana casi extremeña, la ganadería y la veterinaria siempre nos ha acompañado. El vacuno de raza parda alpina, la vaca pendientes que con su gran tumba dirigía la manada, el elegante y resistente vacuno avileño, cuántos años haciendo transhumancia a caballo hasta la Sierra de Gredos, el caballo de pura raza española, mi primera montura, Martinete, mi primera yegua, Linda, luego vino Drusa, ahora Jara y Leal. Las ovejas de raza talaverana pastoreando, los pacientes y valientes perros mastines, Renata y Julieta. En paralelo, mi ejercicio profesional en todos estos años como funcionaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha me ha permitido desempeñar puestos que me han confirmado el valor que la profesión veterinaria tiene para la sociedad y los muchos ámbitos en los que puede destacar. En relación con la zootecnia, entre otras responsabilidades y desempeños, siendo jefe de servicio de ganadería, se creó la Interprofesional Láctea La Región, se consiguieron las primeras valoraciones genéticas de los sementales de raza ovina manchega en el Cercida de Valdepeñas o se logró incorporar al catálogo de razas en peligro de extinción a la raza ovina talaverana y a la raza caprina blanca celtibérica, dotándolas de un programa de conservación. Más tarde, dedicarme a los asuntos europeos en Bruselas me proporcionó una visión de conjunto de los temas ganaderos engranados en políticas públicas más amplias, la política agraria, la política medioambiental, la política de seguridad alimentaria, la política de desarrollo rural, con nuevos objetivos como el bienestar animal, con desafíos mundiales como el cambio climático, el reto demográfico o la disminución de los recursos naturales y en relación con horizontes más amplios, los de la sociedad mundial y las relaciones internacionales. Casi siempre he tenido la fortuna de llegar en el momento adecuado y contar con el apoyo de grandes profesionales y mejores personas, así como con la ayuda de magníficos colaboradores a quienes sin duda debo gran parte de mis logros. En la actualidad estoy ocupada con la política de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, que me ha inspirado la elección del tema de mi discurso, el bienestar animal en la producción primaria, por lo que conlleva de política pública en respuesta a las demandas de los ciudadanos y su relación con la política de desarrollo rural en cuanto ésta representa el marco donde poner en práctica medidas para su consecución, en particular aplicando los avances alcanzados por la ciencia veterinaria en materias tales como la conservación de recursos genéticos, las prácticas ganaderas agroambientales, la producción ecológica, el desarrollo sostenible o la innovación tecnológica, y donde los profesionales veterinarios tienen un papel relevante en todas sus facetas, como investigadores, clínicos, asesores, docentes, gerentes o servidores y autoridades públicas. Hoy es un día de ilusión y un hito importante en mi carrera al incorporarme como miembro correspondiente de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, con la que con responsabilidad y honestidad me comprometo. El bienestar animal en la producción primaria y la política europea de desarrollo rural. ¿Qué es el bienestar animal? Bienestar animal es un concepto y como tal ni siempre ha tenido el mismo significado ni es para todos lo mismo. Indudablemente, para estudiar, plantear o debatir sobre el bienestar animal es tarea prioritaria su definición. Los conceptos y sus significados cambian dependiendo de las exigencias que se han ido dando a sus términos en el proceso de conocimiento y no es neutral. Es evidente que hay diferencias conceptuales entre distintas épocas de la historia, sociedades, culturas y personas y es preciso llegar a ámbitos mensurables que permitan una relación inteligible. La realidad es una, pero tiene enfoques para quienes la comparten. La imagen de esta realidad para cada uno es contingente, relativa e incompleta porque la obtiene a través de sus referencias que pueden llevarle a simplificarla o a complicarla en exceso. Dependiendo del marco de referencias cognitivas, axiológicas y pragmáticas que le sirven a cada uno para ordenar lo que percibe mediante un proceso racional, es diferente para el ciudadano, el consumidor, el ganadero, el industrial, el distribuidor o el político la proyección que hace de sus intereses sobre el concepto de bienestar animal. No obstante, hay suficientes evidencias científicas para asegurar que los animales experimentan estados adversos como el hambre, el frío, el calor, el dolor, las agresiones o el daño y, por tanto, son capaces de sufrir. No pocos estudios revelan que el cuidador de los animales es el factor de riesgo más importante si desconoce o no pone en práctica los conocimientos en materia de bienestar animal. Tantos como los que demuestran que la falta de condiciones de bienestar animal en las explotaciones conlleva al estrés crónico y a la aparición de patologías con serias repercusiones económicas para los ganaderos.
En el mismo sentido, encontramos numerosos trabajos científicos que relacionan el trato que reciben los animales en el transporte y en el matadero con la calidad de la canal y de la carne que de ésta se obtiene. En este caso, el maltrato se traduce en mortalidad, decomisos y mala calidad de la carne para su procesado tecnológico que afecta a los intereses de la industria agroalimentaria y de la distribución y, en último término, a los del consumidor. Sin embargo, no podemos olvidar que el concepto bienestar animal no surgió en la ciencia para expresar una noción científica, sino que se origina en la sociedad para expresar inquietudes éticas con respecto al tratamiento que se da a los animales. El bienestar animal, por tanto, no es solo un factor de producción sostenible que hace referencia a unas buenas condiciones físicas, a la ausencia de enfermedades o lesiones y a un buen estado de salud psicológica para el animal vinculado con su relación con el hombre. El bienestar animal también está relacionado con la moral, la ética social, el medio ambiente y hasta con las relaciones internacionales. En la actualidad, la mayoría de los partidos políticos han adoptado en su ideario, independientemente de su posición política, elementos relativos a la protección y conservación de la naturaleza y del medio ambiente. Promueven comportamientos ciudadanos que no hace mucho, en la década de los 80 del pasado siglo, se reservaban los partidarios de formaciones ecologistas y animalistas que fueron surgiendo en Europa. El bienestar animal hoy se incluye en las agendas públicas en muchos países porque la preocupación por el bienestar de los animales ha aumentado considerablemente entre los ciudadanos. Ha pasado de ser un movimiento reivindicativo minoritario a una materia de interés asumida por la sociedad de la Unión Europea como preocupación colectiva y se ha convertido en un asunto de moral pública que requiere una política específica dotada de su propio marco legislativo para evitar el sufrimiento innecesario de los animales durante su producción, manejo, transporte y sacrificio. Para ello, se precisa llevar el bienestar animal del ámbito de la moral personal a la ética social y de aquí al ámbito del derecho, de la norma y de los requerimientos. La convivencia humana se organiza mediante normas y son, sin duda, las normas morales y las normas jurídicas las que tienen mayor relevancia. Su distinción es el resultado de un largo esfuerzo por elevar a un plano racional y sistemático la progresiva separación que la práctica de la vida social ha generado entre ellas. Las normas morales regulan conductas inmanentes de los seres humanos y están dotadas de una débil coactividad porque su finalidad responde a la necesidad psicológica que tiene el individuo de crear su propia conciencia que le indica qué es bueno y qué debe hacer para orientar su conducta. La ética social, como reflexión filosófica sobre la moral, no puede relegarse a una dimensión personal, ya que no solo sirve para forjar la personalidad de los individuos, reflexiona sobre lo que hace las sociedades más justas y más felices y, por tanto, presupone la existencia de unos valores y unos principios compartidos por los miembros de la sociedad. La ética social, como código de conducta, nos permite utilizar para nuestro beneficio aquello que la naturaleza nos ofrece, pero nos impone deberes estableciendo restricciones a la conducta humana. Nos da derecho para utilizar a los animales, pero también nos obliga a protegerlos y a evitar su sufrimiento innecesario. Prácticamente todas las filosofías y culturas del mundo promueven el respeto a los seres vivos por ser parte de la naturaleza y de la vida, aunque esto no signifique reconocer derechos a los animales. Tener derechos exige ser consciente y libre para ser capaz de tener tanto deberes y derechos como de exigirlos, razón por la que los animales solo pueden ser objeto de protección jurídica, pero no portadores de derechos que no pueden reclamar. Los animales no se comportan bajo ningún sistema de reglas, ni morales ni jurídicas. El animal no tiene capacidad para exigir derechos, pero sí tiene capacidad para sufrir estrés y dolor, y es la propia moralidad humana, que le exige el respeto a la vida y a su entorno, la que le obliga a no maltratar a los animales y a proporcionarles condiciones de bienestar. Las normas jurídicas, en cambio, son concretas y definidas y determinan la acción del individuo imponiéndole deberes. Son esencialmente coactivas, puesto que, en caso contrario, el derecho no podría cumplir su propio fin social inmediato y directo, que es hacer efectivos los valores y principios de la sociedad. Regulan, por tanto, manifestaciones de la vida comunitaria, los asuntos públicos. De esta manera, de acuerdo con la tesis tridimensional del derecho, el fenómeno jurídico reúne tres dimensiones, la fáctica, la normativa y la axiológica. Detrás de una norma jurídica necesariamente hay siempre un hecho, un valor moral social que dota de significado al hecho y que orienta la acción de los individuos y, finalmente, un marco jurídico que integra el hecho y el valor que a éste se le concede. Hecho, valor moral y norma jurídica coexisten y actúan de tal modo que la vida de una norma jurídica resulta de la interacción dinámica y dialéctica de estos tres elementos que la integran. Si lo aplicamos a nuestro caso, el hecho lo constituyen las demandas ciudadanas y las evidencias científicas que se van reuniendo sobre el bienestar animal que promueven a la valoración negativa del maltrato animal y a la necesidad jurídica de la protección del bienestar de los animales destinados a la producción ganadera. Tres elementos que interaccionan y evolucionan. ¿Pero qué es una política pública sustantiva? Cuando el asunto de interés
privado se ha convertido en pública por ser de interés para toda la comunidad, requiere la intervención de los poderes públicos con el establecimiento de una política pública destinada a abordarlo. La orientación de esta política tendrá distinto enfoque dependiendo de su fundamento filosófico, de la influencia de las ideas y del pensamiento en el diseño de la política en cuestión. La intervención del sector político-administrativo en materia de bienestar animal podríamos decir que ha experimentado desde el punto de vista de la politología una evolución desde la teorización normativa que prescribe o recomienda al positivismo lógico, desde la percepción y la intuición para ordenar el deber ser a la constatación empírica que inspira la norma jurídica orientada a la protección y al bienestar de los animales. La teoría política normativa se ocupa de los problemas de la comunidad política, descubriendo los conceptos morales para llevarlos a la práctica política, aplicando el deber ser en oposición a lo que es, tras un proceso reflexivo-deductivo que da con la situación deseable y que justifica la razón por la que ésta es preferible. Para alcanzar esta situación deseable, promueve normas utilizando de manera instrumental la coherencia de las intuiciones y los valores y principios de la sociedad. La política de bienestar animal en sus principios presenta estas características prescriptivas o recomendatorias, puesto que es básicamente una reflexión desde el campo de la ética. El mejor ejemplo es la Convención de Protección de los Animales, acordada en 1976 en el Consejo de Europa, que estableció una serie de principios generales y confió su aplicación en el devenir del progreso científico con el que obtener mayor conocimiento para lograrlo. Entre las corrientes de pensamientos que apoyan la teorización política normativa nos interesa destacar el liberalismo deontológico y el comunitarismo. Los deontologistas se basan en una ética teleológica que juzga el valor de la conducta en función del fin que alcanza, pero sin dejar de defender la pluralidad de fines e intereses humanos. Pueden perseguirse diferentes bienes, pero debe hacerse dentro de un marco de derechos aceptado y respetado por todas las partes y garantizado por el Estado. El comunitarismo, a su vez, se opone a la deontología porque acepta derechos y deberes impuestos fuera de la propia comunidad y no comprometidos con la moral de la sociedad que los recibe. Defiende los derechos y deberes que surgen de los valores y principios compartidos por cada sociedad y busca una norma que sea un bien moralmente aceptable para cada comunidad y no impuesta. Estas posiciones nos hacen conscientes de que nuestra cultura y nuestras tradiciones configuran nuestra forma de razonar en términos morales y, por supuesto, también en el caso de bienestar animal. Además, nos advierte que debemos tener presente que al proceso de toma de decisiones de carácter público para elaborar una política sustantiva no se le aplican fácilmente reglas abstractas. De particular importancia es este planteamiento para comprender cómo en las transacciones comerciales en las que se pretende aplicar requisitos de bienestar animal que entran dentro del campo de la moral de cada comunidad son interpretadas en el mercado mundial como obstáculos al libre comercio. Lógicamente, las políticas normativas encuentran sus principales objetores en los que abogan por el positivismo lógico o por el relativismo moral. El positivismo lógico, base del método de las ciencias experimentales para llegar a conclusiones objetivas y descriptivas, trabaja con la teoría empírica y con la explicación que da cuenta de forma causal de un fenómeno, especificando el conjunto mínimo no tautológico de condiciones previas necesarias y suficientes para que se produzca. Con un planteamiento positivista estricto se rechazaría tanto el establecimiento del deber ser con argumentos morales como el análisis hermenéutico que trata de comprender el comportamiento de la sociedad mediante la introspección en la naturaleza humana que nos provee de útil conocimiento. A su vez, el relativismo moral argumenta que si ninguna posición basada en valores puede considerarse mejor que otra, establecer prescripciones y recomendaciones no tiene ningún sentido y ninguna utilidad para la sociedad, puesto que los valores y principios morales, si no pueden derivarse de los hechos, son relativos y subjetivos. En definitiva, es de notable importancia encontrar la objetividad y la evidencia científica de los hechos para justificar la implantación de las políticas, labor que la ciencia veterinaria y de los profesionales veterinarios, en el caso particular del bienestar animal, por ser un campo en el que todavía es necesario proveerse de mayor y mejor conocimiento. Para avanzar en el diseño de una política sustantiva, debemos pasar de la teoría política, reino de las ideas y del pensamiento, y abordar la práctica política, la relación entre la sociedad y el Estado y en cómo los ciudadanos organizados trasladan sus intereses a la toma de decisiones y a las políticas públicas, ilustrado para nuestro propósito desde la perspectiva de la teoría del discurso y del análisis estructura-acción. El análisis de la formación de los discursos
tiene su interés por el notable papel que representan los significados en el desarrollo de la vida política y su influencia en el comportamiento de los individuos. Basado en ideas antiesencialistas de filósofos posmodernistas, se utiliza el concepto de discurso porque no se habla de ideologías, en el sentido de ideas que puedan explicar la acción social organizada, sino del significado de las estructuras, de las prácticas sociales y políticas, instituciones y organizaciones que participan en el proceso de creación de ese discurso o relato que va a condicionar el comportamiento de los individuos y que es susceptible de cambio y de transformación. Recordemos que el término bienestar animal tiene un origen ético y que su política sustantiva está condicionada por la evolución de la opinión pública en la que influyen los movimientos reivindicativos, los resultados de la investigación y la respuesta político-administrativa a las demandas de los ciudadanos. A su vez, el análisis de estructuración nos ofrece una explicación de la causalidad de los hechos políticos, desde una posición epistemológica propia del realismo crítico que considera que la relación entre la acción y la estructura no es dialéctica de contraposición, sino que su fundamento es estratégico relacional. La conducta humana, desde esa perspectiva, tiene significado cuando tiene en cuenta, para seleccionar la estrategia más favorable a sus intereses, que hay un escenario estructurado previamente, el cual determina el abanico de sus oportunidades y que sus acciones tienen consecuencias. Es un caso de estructura y acción la actividad de los actores políticos y no políticos a favor o en contra del bienestar animal que pretenden influir en las decisiones de esas políticas sustantivas, haciendo valer su legitimidad social o movilizando la protesta y la reivindicación. La estrategia desarrollada a lo largo del tiempo ha tenido, según el contexto y las circunstancias, mayor o menor efecto en el diseño de la política de bienestar animal, pero también ha servido para el aprendizaje estratégico que ha mejorado el éxito de la acción. Un ejemplo de este aprendizaje estratégico sería el llevado a cabo por los movimientos reivindicativos que lograron el establecimiento de las primeras normas de bienestar para condicionar las jaulas convencionales de las gallinas ponedoras y más tarde lograron su prohibición. Este análisis nos ayuda a comprender cómo la acción emprendida por los movimientos reivindicativos, por los grupos de interés, incluso por el sector político-administrativo, no se encuentra siempre y en todo momento con las mismas oportunidades de éxito para conseguir que la posición que defienden se traslade a una política pública. Política pública, que es la respuesta político-administrativa a una realidad que la sociedad ha valorado como políticamente inaceptable y que busca ocuparse y resolver un problema público concreto, el bienestar animal o el medio rural, mediante el diseño y aplicación de una política específica, arbitrando un conjunto de decisiones y acciones que da lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que se supone originar el problema colectivo a resolver y en interés de aquellos que se ven perjudicados. Las decisiones de estos actos públicos tienen una naturaleza más o menos obligatoria dependiendo del modo de intervención, que podrá ser coercitiva, incentivadora o reguladora. En general, las políticas sustantivas relacionadas con la producción primaria en el ámbito comunitario pueden clasificarse como políticas reguladoras y políticas redistributivas o de gasto. Son políticas reguladoras aquellas que implican la armonización de muchas normas producidas con carácter nacional. Su objetivo principal no es redistribuir recursos, pero sí pueden llegar a reasignar valores y principios de la sociedad europea, como es el caso claro de la política de bienestar animal. Son políticas redistributivas aquellas que el cumplimiento de sus objetivos implica la transferencia de recursos mediante el presupuesto de la Unión Europea, entre las que se incluiría el desarrollo rural. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, podemos decir que el origen de la política de bienestar animal de la Unión Europea está en la acción política desarrollada por los movimientos animalistas de los países del norte de Europa en la década de los 60 del pasado siglo. Basada en su estrategia reivindicativa fundamentalmente en contra de los sistemas intensivos que por entonces tuvieron una rápida difusión en las explotaciones ganaderas. Un documento que tuvo una especial repercusión fue el informe del Comité Técnico para investigar el bienestar de los animales mantenidos bajo sistemas ganaderos intensivos, más conocido como Comité Bramble. A raíz de este informe, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino Unido decidió la creación del Farm Animal Welfare Council, que aprobaría en 1979 las famosas 5 libertades de los animales. Las denuncias de los movimientos ciudadanos sobre el maltrato animal también tuvieron eco en el Consejo de Europa, que promovió las primeras negociaciones internacionales sobre protección que cristalizaron en Estrasburgo con la adopción en 1976 del Convenio Europeo de Protección de los Animales en las Explotaciones Ganaderas. Es el primer reconocimiento en el ámbito del derecho internacional de la necesidad de protección de los animales. Recoge principios generales de protección de los animales en su articulado, prescribiendo y recomendando que su aplicación fuera apropiada para sus necesidades fisiológicas y etológicas con arreglo a la experiencia adquirida y a los conocimientos científicos, principios que en la práctica eran difícilmente aplicables más allá de las buenas intenciones.
El primer acto legislativo adoptado en la Comunidad Europea en relación con el bienestar animal se publicó el 26 de noviembre de 1974, hace 43 años, para establecer el aturdimiento previo al sacrificio de los animales en los mataderos. Poco a poco, en el seno comunitario, se fueron adoptando regulaciones para aplicar los principios establecidos en el Convenio Europeo, ya que aunque la protección de los animales no era un objetivo recogido en sus tratados, la disparidad de las legislaciones nacionales podía crear conflictos de competencia que perjudicaban el funcionamiento del mercado interior. No cabe duda de que las demandas ciudadanas tienen un efecto favorecedor en la inclusión de los asuntos en las agendas políticas y en la instauración de políticas públicas. Además, no deja de ser cierto que las normas jurídicas, cuanto más se acercan a lo que los ciudadanos están dispuestos a asumir, tanto mejor se aplican y con mayor facilidad se consiguen los objetivos que pretenden. Tiene, por ello, interés analizar cómo ha evolucionado la opinión pública sobre el bienestar animal, a menudo más cerca de la percepción que de la evidencia, comparando los resultados de 2 eurobarómetros realizados con casi 10 años de diferencia, 2007 y 2016. En 2007, los europeos manifiestan un gran interés en que se proteja el bienestar de los animales, apoyando el 72% que las políticas comunitarias reguladoras y redistributivas ayudasen a conseguirlo. Es casi universal el acuerdo para el 90% en que las normas se apliquen a los productos importados para evitar que los europeos sean menos competitivos. La gran mayoría, sin diferencias sociales o geográficas, demanda más información sobre la materia, así como disponer de sistemas de etiquetado que le faciliten tomar decisiones como consumidor en beneficio del bienestar animal. El 40% considera responsable del maltrato animal a los ganaderos, el 26% a los veterinarios y el 25% a los gobiernos por su falta de vigilancia. A pesar de la preocupación manifestada, en 2007 para la mayoría de los ciudadanos, el 51%, la principal razón que expresan para defender el bienestar animal comprando alimentos que se lo garanticen es que estos productos son más saludables y de mejor calidad. Son una excepción los resultados obtenidos en los países nórdicos, donde los movimientos animalistas llevaban más tiempo organizados, que dan prioridad a la eliminación del maltrato a los animales en las explotaciones ganaderas frente al beneficio que como consumidores pudieran obtener. En 2016, 9 años más tarde, el Eurobarómetro nos revela que el ciudadano europeo comprende que el bienestar animal se refiere al deber de respetar a los animales, por el solo hecho de ser seres sensibles que moralmente debemos proteger, y solo el 17% lo relaciona con la calidad de los alimentos. Más del 40% opina que es un asunto que concierne a todos los ciudadanos y que debe ser regulado por las autoridades públicas, y el 90% reconoce la importancia de establecer normas de bienestar animal que sean reconocidas por el resto del mundo. Con el paso de los años, el bienestar animal deviene un asunto de interés para la mayoría. Hoy día, casi sin dudarlo, los europeos suman a su interés como consumidores su deber moral como ciudadanos y consideran que la política debe ocuparse de ello. No obstante, el progreso en materia de bienestar animal no ha sido a lo largo de este tiempo ni lineal ni acumulativo, sino discontinuo. Aun así, los avances trabajosamente logrados han tenido repercusiones muy positivas. Las primeras negociaciones con los Estados miembros fueron bastante complicadas, principalmente porque la concepción del asunto y los requisitos de bienestar animal que se aplicaban en cada país eran notablemente diferentes. No era un asunto público y no se había incorporado a la agenda política en la mayor parte de los países porque el público que había tomado conciencia sobre esta cuestión era limitado. Tomar conciencia supone que los ciudadanos interpretan y valoran la situación de los animales en las explotaciones como elemento de responsabilidad desde el campo de la moral. Sin duda, para tomar conciencia se precisa conocimiento libre y responsable que principalmente proporciona con objetividad la ciencia como forma estructurada y organizada de un saber sistematizado. Especialmente importante en estas fechas fue la labor del Parlamento Europeo. En 1991 presentó una propuesta para la inclusión del reconocimiento de los animales como seres sensibles en el Tratado de Roma, a fin de que se incluyera la protección y el bienestar de los animales como uno de los objetivos de la comunidad y que de esta manera fuera un principio orientador en el desarrollo legislativo. En el Consejo de Europa no se alcanzó entonces el acuerdo necesario por discrepancias en su seno y por la oposición firme de algunos Estados miembros a establecer medidas consideradas restrictivas para su economía. En 1997, en el Tratado de Ámsterdam, solo se logra incorporar a modo de protocolo y no se acepta como principio jurídico para el derecho comunitario hasta la firma del Tratado de Lisboa en 2007, que la incorpora en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Por supuesto, también contribuyeron al avance de esta política sustantiva los resultados de las investigaciones y los informes del Comité Científico Veterinario, que pasó a denominarse Comité Científico de Sanidad Animal y Bienestar Animal, recogiéndose por primera vez bajo el mismo marco de la sanidad y el bienestar de los animales, y que en 2003 se integraría en la Autoridad Científica Independiente, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Durante este tiempo, la Comisión Europea ha financiado importantes proyectos de investigación sobre bienestar animal. Entre los más relevantes, Welfare Quality, que ha aportado conocimiento científico sobre las condiciones de bienestar que puedan ser aplicadas, controladas y evaluadas en las ganaderías, que además permiten avanzar en un sistema de certificación y etiquetado de los productos respetuosos con el bienestar animal que pueden ser identificados en el mercado. Label Project, finalizado en 2006, ofreció conclusiones sobre el bienestar de las gallinas ponedoras que fue decisivo para la provisión de las jaulas convencionales en 2012 tras su consideración por el Consejo Europeo en 2008. Econ Welfare finalizó en 2011, ha estudiado qué instrumentos de política pueden ser efectivos para conseguir un mayor bienestar animal sin perjudicar la competitividad de la industria ganadera, o el proyecto AWIN, dedicado al estudio de indicadores de bienestar animal. Mientras, además de los requisitos que la legislación europea iba implantando, presionados por los consumidores, grandes empresas del sector agroalimentario y de la distribución comenzaban a exigir mejoras en el bienestar animal a sus proveedores, que a su vez han ido adoptando requisitos formulados por organizaciones de productores internacionales, entre ellos la Comisión Internacional del Huevo, que dispone de normas para gallinas ponedoras en ausencia de normas de la OIE, o la labor desarrollada por el Consejo Internacional de Avicultura, la Oficina Internacional Permanente de la Carne, la Federación Internacional de Lechería, la Federación Internacional de Industria de Piensos o la Organización Internacional de la Lana y el Textil, que promueven buenas prácticas de bienestar animal en la producción de lana. La labor de estas organizaciones internacionales ha sido reconocida incluso por el Programa Mundial para una Ganadería Sostenible de la FAO, que considera el bienestar de los animales entre los factores que determinan el mantenimiento y la conservación del medio ambiente. La política de protección y bienestar animal de la Unión Europea se ha ido perfilando con la puesta en práctica de estrategias plurianuales, estrategias que marcan prioridades concretas y definidas para conseguir que la legislación comunitaria se redacte de forma racional y comprensible, de forma que se aplique y se haga cumplir de manera uniforme, basada en las evidencias científicas disponibles y diseñada teniendo en cuenta las inquietudes ciudadanas, los intercambios comerciales y las consecuencias socioeconómicas. Los efectos socioeconómicos de las medidas son un factor que influye tanto en el diseño como en el éxito de la aplicación de las políticas públicas y que no hay que dejar de evaluar y de tener en cuenta. La propia Comisión reconocía en 2002, en la comunicación destinada al Consejo y al Parlamento, que la aplicación de las medidas obligatorias de protección animal incrementaban el coste de producción al implicar inversiones y cambios en los sistemas de cría que repercutían en la viabilidad económica del sector ganadero. En ese año, solo en el sector del ganado vacuno, casi 4 millones de animales vivos y alrededor de 27 millones destinados al matadero estaban afectados por los requisitos obligatorios ligados al bienestar animal. Aunque en muchas ocasiones los mayores costes pueden compensarse con la reducción de la incidencia de enfermedades, con la mejora de la productividad y con la calidad de los productos, en general el sector productor se muestra reticente a las obligaciones que le impone la legislación europea de bienestar animal porque supone perder competitividad frente a países terceros que no están sujetos a estas normas. En este sentido, la evaluación de la política de bienestar animal de 2010 pone de relieve entre sus conclusiones que los costes de producción ligados al bienestar animal son menores para los productores de países terceros, cifrándose el coste anual para las explotaciones ganaderas europeas en 2,8 miles de millones de euros, que representaba el 2% del valor de la producción animal en 2010. Además, la evaluación demostraba que aunque los ciudadanos europeos pedían mejorar el trato a los animales, cuando se comportaban como consumidores no era tan férrea su voluntad. Dicho de otro modo, es discutible la recuperación de costes por el mayor precio de venta de los productos animales sujetos a las normas de bienestar animal. No es un asunto menor, por tanto, el análisis coste-beneficio de las medidas que se pretendan aplicar. Valorar cómo se compensan los costes de ejecución con los beneficios que aportan a la sociedad contribuye al avance de esta política de bienestar animal y a la consecución de sus objetivos. Para evitar esta desventaja competitiva, la Unión Europea aspira al reconocimiento en la Organización Mundial de Comercio de las normas europeas desde el año 2000, mientras las incorpora como condición obligatoria en sus acuerdos comerciales bilaterales desde el 2003, fecha en la que se celebró el primer acuerdo veterinario que incluyó el bienestar animal con Chile. Muchos países siguen viendo la imposición de normas sobre bienestar animal europeos como una barrera no arancelaria que dificulta las relaciones comerciales en el mercado mundial.
Por ello, aun cuando la elaboración de normas mundiales de bienestar animal por la Organización Internacional de Epizootía supone un reto porque existen sistemas de producción muy diferentes y porque no coincide entre países la prioridad que se concede al bienestar de los animales de producción, conseguirlo supone pasar las diferencias con los socios comerciales del debate político a la discusión técnica y jurídica, donde tiene, en principio, menor dificultad resolver los conflictos. La aprobación e incluso la aplicación de estas normas sobre bienestar animal en el ámbito internacional tienen naturaleza de gobernanza. La gobernanza como fórmula de gobierno es propia de la transformación contemporánea de los estados hacia la globalización. Es un proceso de influencias recíprocas, de interconexión e interdependencia en el que ningún estado tiene la hegemonía ni dispone de todos los recursos y donde también participan actores no políticos. Se basa en relaciones horizontales que se desenvuelven mediante la negociación y el consenso para afrontar los problemas de la sociedad mundial, como pueden ser los del medio rural y los del bienestar animal. Hasta el momento, la Organización Internacional de Epizootía solo dispone de normas sobre el transporte y sacrificio para la producción vacuna de carne y de leche y avícola de carne. Actualmente coordina la preparación de normas para la producción porcina y tiene prevista la elaboración de normas destinadas a la avicultura de puesta. Son normas que, una vez aprobadas por consenso en su Asamblea General, forman parte de los códigos sanitarios que sus miembros adoptan con independencia de sus prácticas culturales o intereses económicos. Si la elaboración de estas normas representa un verdadero desafío debido a la diversidad de conceptos culturales y religiosos sobre aspectos esenciales como el comportamiento, la percepción y las obligaciones éticas de la sociedad hacia los animales, su implementación constituye una problemática todavía mayor porque el mandato de la Organización Internacional de Epizootías no implica ningún control sobre la aplicación de las normas relativas al bienestar de los animales. Además, a pesar del esfuerzo de la organización por contar con normas relativas al bienestar animal en el comercio internacional, estas no son plenamente aceptadas en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Su alcance y naturaleza no están recogidos específicamente en los acuerdos que forman el corpus jurídico de la política de comercio multilateral que deben respetar sus miembros y que está formado por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT y los distintos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio con requisitos específicos según su naturaleza. A efectos del bienestar animal son de interés el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, aunque ninguno de ellos se recoge de manera explícita el bienestar animal. Sin embargo, la aplicación de medidas que discriminan productos similares se puede justificar en virtud del artículo 20 del GATT, que prevé excepciones por diversos motivos, incluyendo la protección de la moral pública. Con esta previsión, la Organización Mundial de Comercio reconoce que el bienestar animal es un asunto de responsabilidad ética para la sociedad en general y un asunto de naturaleza ética o moral en la Unión Europea, donde su protección es un valor importante para sus ciudadanos. Se brinda de esta manera la posibilidad de motivar las normas europeas de bienestar animal invocando razones morales. Sin embargo, puesto que la definición y la aplicación del concepto de moral pública puede variar de un país a otro, las medidas también deben respetar las disposiciones destinadas a prevenir el recurso abusivo a las excepciones y no constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países o una restricción encubierta al comercio internacional. En este caso, la existencia de normas de la OIE facilitan el análisis de la compatibilidad de las medidas relativas al bienestar animal con el GATT, básicamente porque los fundamentos científicos y éticos de las normas de la OIE y sus procedimientos democráticos de adopción son directamente compatibles con el concepto normativo de la Organización Mundial de Comercio, lo que permite avanzar en los objetivos de su política europea de bienestar animal a la Unión Europea. Hay políticas complementarias al bienestar animal en la Unión Europea, pero tal vez es la política de desarrollo rural la que más ha ayudado al sector primario a adoptar los avances en bienestar animal. La política de desarrollo rural contribuye a que las zonas rurales de la Unión Europea puedan hacer frente a numerosos desafíos de índole económico, medioambiental y social, complementando el sistema de pagos directos y las medidas de mercado destinadas al sector agrario. Política redistributiva y en cierta medida reguladora, basada en la cofinanciación y en la programación nacional o regional plurianual a partir de unas directrices estratégicas comunitarias que ofrecen flexibilidad a los estados y a las regiones para diseñar un programa de acuerdo a las necesidades e intereses de su medio rural. Su origen está en el acuerdo de la Declaración de Cork en 1996 para promover una política dedicada a revitalizar las zonas rurales orientada al desarrollo territorial y a la conservación y protección del medio ambiente.
La reforma de la PAC en 2003 dotó a esta política de un instrumento propio de financiación y de programación, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, con el fin de alcanzar al conjunto del entorno socioeconómico de las zonas rurales en aras del desarrollo sostenible. Más tarde, con la reforma de la PAC de 2013, incorpora los objetivos de la Estrategia Europea 2020, que pretende para la Unión Europea un crecimiento económico inteligente a través del conocimiento y la innovación sostenible, haciendo más eficaz y competitiva la gestión de los recursos naturales e integrador para reforzar el empleo y la cohesión territorial. En el periodo actual, 2014-2020, la lógica de intervención de la política de desarrollo rural está concebida sobre la base de 6 prioridades estratégicas para todo el territorio. 2 prioridades comparte como objetivo común la producción sostenible de alimentos. La primera está destinada a mejorar la viabilidad y la competitividad de las explotaciones agrarias y a promover tecnologías agrícolas innovadoras. La segunda, a fomentar la organización de la cadena alimentaria, favoreciendo la vertebración y la agrupación de productores, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. Otras 2 prioridades tienen como objetivo la gestión sostenible de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Una encamina su acción a la restauración, la preservación y la mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura, protegiendo la biodiversidad y el suelo. Y la otra a promover la eficiencia de los recursos naturales y el fomento del uso de energías renovables con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las 2 restantes tienen objetivos de carácter transversal para todas las actuaciones de la política de desarrollo rural, favorecer la inclusión, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico y fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en el sector agrario y forestal. El Reglamento Comunitario 1305-2013 traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural y define las medidas que pueden ser adoptadas de acuerdo a estas prioridades estratégicas. De ellas, las que tienen mayor relación con el bienestar animal son la medida 1 destinada a la transferencia de conocimientos y actividades de información para mejorar la cualificación y los conocimientos de aquellos que tienen su actividad en el medio rural, que incluye el bienestar animal y las explotaciones en el sacrificio y en el transporte. La medida 2, con ayudas para proporcionar asesoramiento en la materia a responsables y cuidadores de los animales. La medida 3, apoya los regímenes de calidad de productos ganaderos como mecanismo para diferenciar su producción y mejorar su renta. Y la medida 9, fomenta la creación de agrupaciones y de organizaciones de productores que pueden establecer normas comunes relativas a la información y etiquetado sobre la producción en materia de bienestar animal. La medida 4 facilita inversiones en activos físicos para la mejora de las infraestructuras, del rendimiento productivo y de la sostenibilidad de las explotaciones que benefician al bienestar animal. La medida 14 destina ayudas en favor del bienestar de los animales para aquellos ganaderos que asuman compromisos más exigentes que las obligaciones prescritas en la norma. Finalmente, la medida 11 dedicada a la agricultura y la ganadería ecológica y la medida 10 que contempla ayudas para operaciones agroambientales como la destinada a la conservación de razas autóctonas en peligro de extinción para cuidar la biodiversidad o la dedicada al fomento del pastoreo en los sistemas ganaderos extensivos, disminuyendo la densidad ganadera. Operaciones que procuran la eficiencia del uso de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. La mejora del bienestar animal puede potenciar la sostenibilidad y la eficiencia en la utilización de los recursos naturales, puesto que el mantenimiento de los ecosistemas se consigue gracias a la sinergia entre los cultivos agrícolas y las distintas especies y razas animales, razón por la que muchas actuaciones dirigidas a la sostenibilidad agroambiental tienen como objetivo la ganadería. Hay que tener en cuenta que la ganadería es el mayor consumidor mundial de superficie agraria útil. De acuerdo con la FAO, en 2013 el conjunto de pastos y tierras cultivadas para uso animal suponían el 80% del total de la superficie agrícola mundial, porcentaje cuyo aumento está relacionado con la deforestación y el monocultivo que conlleva a la pérdida de biodiversidad. A su vez, el pastoreo extensivo, cuando la explotación alcanza altas densidades ganaderas, también puede llegar a tener efectos negativos para el medio ambiente, relacionados con la eutrofización, la acidificación y la erosión del suelo, reduciendo la capacidad productiva y la calidad ambiental de las superficies de pastoreo. El uso del agua también es un problema relacionado con la producción ganadera, del consumo de agua. Para la producción animal, el 37% es utilizado en los cultivos para su alimentación, el 32% corresponde a la evapotranspiración de la biomasa que consume y un 10% al agua de bebida. Es una idea bastante extendida que la eficiencia en el uso de recursos naturales para obtener alimentos de origen animal es inferior respecto a los de origen vegetal, aunque es preciso considerar que el 75% de la ración alimenticia mundial del ganado se compone de hojas, hierbas, cultivos, restos de cultivos y subproductos que no forman parte de la ración de los seres humanos. Aunque en algunos foros de debate se recomienda como medida para paliar el cambio climático la reducción del consumo de productos animales por suponer que la huella de carbono de estos alimentos es mayor programa que los de origen vegetal, esta sugerencia
olvida la calidad de los micronutrientes que aportan las proteínas de alto valor biológico y la densidad de nutrientes en los productos ganaderos. Dadas estas circunstancias, necesitamos avanzar en el estudio y en la investigación para disponer de mayor conocimiento sobre producción animal que permita diseñar mejores medidas agroambientales donde la profesión veterinaria tiene un papel principal, con el fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero por animal, reducir la necesidad de superficie agrícola a costa de la deforestación, conseguir un consumo eficiente del agua y evitar la erosión del suelo. El reto estriba en mantener la producción ganadera, incluyendo el componente del bienestar animal, aumentando la eficiencia de los recursos para mitigar los efectos perjudiciales y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Permítanme, en último lugar, tratar dos actuaciones concretas sobre el bienestar animal en los programas de desarrollo rural de Castilla-La Mancha. La primera de ellas, dedicada al sector avícola de puesta. En 1986, la Comunidad Europea, en cumplimiento de la Convención Europea, había adoptado requisitos obligatorios para mejorar las jaulas convencionales que provocaban sufrimiento excesivo e inútil a las gallinas ponedoras. A pesar de la mejora de las condiciones, la mayoría de las organizaciones europeas de bienestar animal se opusieron a todo tipo de jaulas porque, a su juicio, seguían restringiendo el comportamiento de las gallinas y abogaban por los sistemas alternativos. Peticiones que, unidas a las conclusiones del informe de evaluación al que la Comisión estaba obligada por la directiva, sirvieron para que se dispusieran requisitos más rigurosos destinados a la protección de las gallinas ponedoras en todos los sistemas de cría en virtud de la Directiva 1999/74. La nueva directiva reunía, además de los principios generales de protección animal que previamente se habían establecido con la Directiva 98/58, particularidades para cada sistema de producción de huevos, jaulas convencionales, jaulas acondicionadas o enriquecidas y sistemas alternativos de cría, para los que ordenaba, como regla general, mayor espacio por gallina y mejores equipamientos, como nidos y aceladeros, para garantizar sus exigencias fisiológicas y etológicas. Desde el 1 de enero del 2003, todas las jaulas convencionales debían obligatoriamente estar adaptadas para garantizar unas condiciones mínimas de bienestar. No obstante, quedaba prohibida su fabricación a partir del 1 de enero del 2003 y la cría de gallinas en las mismas a partir del 1 de enero del 2012. Fecha en la que solo los huevos de jaulas acondicionadas podían salir al mercado identificados con el código 3, gallinas criadas en jaulas, en el etiquetado. Los huevos producidos en jaulas convencionales por aquellas fechas representaban el 63% de la producción total de la Unión Europea, por lo que la transformación y reconversión de las instalaciones supuso el cambio más importante al que tuvo que enfrentarse el sector de la producción de huevos después de sufrido 50 años antes con la implantación de los sistemas intensivos en la avicultura. Nos sirve el caso alemán para ilustrar la situación. Alemania, en 2010, ocupaba la 5ª posición como país productor de huevos para consumo de la Unión Europea. En ese año, más del 90% de su producción de huevos ya contaba con sistemas alternativos de cría y la mayoría de los supermercados no vendían huevos de gallinas criadas en jaulas. Esta transformación vertiginosa del sector avícola en Alemania obedeció a las presiones de los grupos de interés y de los consumidores que obligaron a las autoridades alemanas a promover la transformación e incluso proponer al Consejo Europeo que estableciera una fecha límite a partir de la cual se prohibiera cualquier tipo de jaula en la Unión Europea. En el resto del territorio europeo, las mayores transformaciones del sector fueron en el Reino Unido y en los Países Bajos hacia sistemas alternativos, y en Dinamarca, Francia, Bélgica y España hacia jaulas enriquecidas. España, en 2010, era el primer productor de huevos de la Unión Europea con un 14% del total de su producción. Un censo de más de 44 millones de gallinas ponedoras, que en su mayoría, el 95,7%, se criaban en jaulas y solo el 4,3% en sistemas alternativos. La inversión destinada a la transformación del sector en España para dar respuesta a los nuevos requisitos se estimó en más de 600 millones de euros. A su vez, en el ámbito español, Castilla-La Mancha contaba con el 36% del censo nacional. De los 13,6 millones de gallinas ponedores de Castilla-La Mancha, el 99,49 se criaba en jaulas. De este porcentaje en jaulas, solo el 36% eran jaulas enriquecidas y el resto, el 64% de las jaulas con más de 9 millones de ponedoras debía adaptarse. Las dificultades a las que se enfrentaba el sector avícola de puesta eran de tal magnitud que el Gobierno regional abordó el problema negociando con la Comisión Europea hasta su aprobación que el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 pudiera ayudar a las explotaciones avícolas que debían adaptarse a las nuevas condiciones en la submedida destinada a la mejora de explotaciones agrarias. Finalmente, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente publicó en 2010 la convocatoria de ayudas para adaptar las explotaciones a los requisitos.
bien para el acondicionamiento de las jaulas ya existentes, la adquisición de jaulas nuevas o la construcción o adaptación de las naves para albergar las jaulas reglamentarias. Las ayudas tuvieron la modalidad de subvención de capital con cuantías del 50% de la inversión para la adaptación de jaulas y del 40% si estaba destinada a la construcción o adaptación de las naves. Las ayudas, por valor de 15,33 millones de euros, que representaron una inversión auxiliable de más de 54 millones para 9,3 millones de ponedoras, se confinanciaron por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Administración General del Estado y el FEADER dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural. En la programación 2014-2020, los sistemas alternativos de cría que representan un grado mayor del bienestar para las gallinas ponedoras se han considerado sector estratégico y se apoyan en la submedida destinada a las inversiones en activos físicos con el fin de mejorar las explotaciones agrarias. Además, se ha articulado un instrumento financiero para facilitar su acceso al crédito, ya que en la mayoría de los casos requieren una gran inversión de capital para su adaptación a las demandas del mercado. También en este periodo 2014-2020, Castilla-La Mancha cuenta con una medida exclusivamente dedicada a mejorar el bienestar animal en las explotaciones de ovino extensivo. Entre el año 2000 y 2015, en la región han desaparecido más de 1 millón de cabezas de ganado ovino, un 29% frente al 16% del descenso en la Unión Europea. Disminución que ha venido acompañada de cambios en la dimensión de las explotaciones, apreciándose en todos los estratos que las ganaderías de ovino han sufrido un incremento del número de cabezas por explotación y la densidad ganadera no es la deseable. Además, el clima de Castilla-La Mancha, mediterráneo continental, está caracterizado por inviernos fríos y veranos en los que con frecuencia se superan temperaturas de 30 grados centígrados, alcanzándose esporádicamente más de 40. Factor ambiental que impone estrés en los animales y a pesar de que estos han desarrollado mecanismos de regulación de la temperatura corporal, a veces no son suficientes ante condiciones climáticas tan adversas. El mayor efecto reconocido del incremento de la temperatura corporal es una depresión del metabolismo asociado con la reducción del apetito, de tal manera que en pequeños rumiantes, al incrementar la temperatura corporal, se marca la transición abrasiva a una fase nociva. Estos dos factores, la redimensión de las explotaciones del ovino y el rigor del verano, intuitivamente nos indicaban que el bienestar del ovino extensivo en esas condiciones era mejorable. Sin embargo, en la Comunidad Europea no existen normas de bienestar específicas para los pequeños rumiantes, solo les es de aplicación las normas mínimas básicas para todo tipo de explotaciones ganaderas. Al ser la producción ovina relevante para muchos países de la Unión Europea, la Comisión encomendó a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en su labor de autoridad científica independiente un informe sobre los principales riesgos para el bienestar asociados a los distintos sistemas de producción de ovino de lana, carne y leche. El resultado del trabajo fue la publicación en 2014 de su opinión científica, que ofreció un número muy limitado de indicadores que no ha sido objeto de regulación. Tras el análisis comparado del tratamiento de bienestar animal en otros programas regionales, nos mostró que solo la región de Calabria contemplaba medidas de bienestar para el ovino extensivo. En los programas regionales españoles, en su mayoría tratan el bienestar animal de modo transversal, aplicándolo en las medidas de transferencia de conocimientos, en las de inversión y en las de creación de organizaciones de productores, así como en las medidas agroambientales destinadas a la conservación de razas autóctonas, fomento del pastoreo o a la producción ecológica en las que el bienestar animal tiene un determinante papel. Las pocas comunidades autónomas que incorporan medidas específicas de bienestar animal se destinan a producciones intensivas que cuentan con regulación en la materia. Por tanto, esta vez nos encontrábamos en el campo de la teoría política normativa teniendo conciencia de lo que es y conciencia de lo que debe ser para empezar una negociación con la Comisión Europea, que debía aprobar la medida y cuyo representante finalmente nos confesó: habéis derribado mis prejuicios de nórdico, reconociendo con nuestra propuesta que no solo la producción intensiva necesitaba mejores de bienestar. La falta de regulación específica para el bienestar del ganado ovino extensivo hacía necesario proveerse de la base científica suficiente para diseñar unos compromisos con los que implementar la medida 14 en Castilla-La Mancha y que fueran más exigentes que las normas básicas obligatorias. Fue inestimable la colaboración de la Universidad de Extremadura, que complementariamente a la revisión de las normas internacionales y privadas, realizó una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el bienestar animal circunscrito a condiciones mediterráneas extensivas. Finalmente, 5 han sido los compromisos que se han establecido tras estos trabajos. El primero
adquirir cualificación suficiente sobre el bienestar animal del ovino extensivo. Es fundamental que las personas que cuiden y manejen los animales mejoren sus conocimientos. De esta manera, teniendo en cuenta las evidencias que se van sumando al acervo científico, pueden ser conscientes de la trascendencia que desempeñan en su papel productor. El segundo, facilitar más tiempo de acceso libre, durante al menos 210 días al año, para el aprovechamiento de los recursos naturales y el mantenimiento del repertorio de movimientos innatos. El tercero, mejorar la protección frente a las inclemencias. La sombra constituye la herramienta más simple y económica para disminuir la ganancia de calor proveniente de la radiación solar. Cuando no son suficientes los árboles para sombra diseminados en el pasto, la instalación de sombras artificiales puede ofrecer una considerable protección de la radiación solar. El objetivo se fija en un mínimo de 1,5 metros cuadrados de sombra por animal. El cuarto, favorecer la detección temprana de heridos y enfermos. El quinto y último compromiso, la mejora de la asistencia del profesional veterinario mediante un programa de asesoramiento específico sobre el bienestar del ovino extensivo. Estos compromisos con el bienestar animal que deben asumir los ganaderos para poder optar a las ayudas van más allá de los ordinarios que se practican en Castilla-La Mancha y que forman parte de los requisitos legales de gestión y las buenas prácticas agrarias recogidas en la reglamentación. Ocasionar con estos compromisos costes adicionales conduciría a que el ganadero no recurriera a tales técnicas por motivos puramente de rentabilidad, con el consiguiente deterioro de los efectos del bienestar. Como resulta improbable la mejora de los niveles de bienestar de los animales en ausencia de incentivos económicos, se ha evaluado el coste o pérdida de beneficio de la implementación de estos compromisos para determinar la cuantía de la ayuda que debe operar en las bases reguladoras y en su convocatoria. Para esta medida, se disponen de 8,5 millones de euros confinanciados al 75% del FEADER, presupuesto con el que se espera cumplir objetivos en cerca de 3.000 explotaciones de la región y llevar mejores condiciones de bienestar a más de 1,5 millones de pequeños rumiantes en extensivo. Con estas dos actuaciones a favor del bienestar animal en Castilla-La Mancha, termino mi discurso sobre las políticas europeas de bienestar animal y de desarrollo rural. He dicho. Lo leo. Cuando me digas ya. Yo, Pilar Giladrados, doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, juro acatar los estatutos vigentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico correspondiente, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general en este documento de toma de posesión. Madrid, a 27 de noviembre de 2017. Incorporará la sección de zootecnia, sección tercera de zootecnia, y a su vez le entrego el diploma acreditativo de académico correspondiente de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Enhorabuena. Se levanta la sesión y agradecemos a todos esta presencia en esta toma de posesión. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una foto, tú. Tú que eres organizador de todo, venga, una foto rápida.